Bueno, actividad final que se va a desarrollar desde los procesos de paz y solución política al conflicto armado en el marco de la especialización en paz y desarrollo territorial. La actividad es un análisis comparativo sobre la implementación de los acuerdos de paz y estrategias para superar obstáculos. En este caso, las 4 estudiantes son Jimena Chacón, Belki Yurani Hernández, Claudia Janet Macías y quienes habla, Sally Caterina Ortiz. En este ejercicio de análisis comparativo, queremos hacer una contextualización inicial sobre la duración del conflicto en los 4 procesos de interés en este caso, que es Colombia, Irlanda del Norte, Sudáfrica y El Salvador. La duración del conflicto que se dio en Colombia a partir del acuerdo de paz, estamos hablando de un conflicto de más de 50 años que inició desde los años 60 al 2016. En Irlanda estamos hablando a partir del acuerdo de viernes, tanto que fue firmado en el 98, que fueron 30 años también de conflicto. En Sudáfrica estamos hablando de una transición de un post-conflicto del apartheid, que duró 40 años de la lucha contra el régimen que había racista dentro del territorio. Y el último acuerdo, que es el acuerdo de El Salvador, que es el acuerdo de paz de Chapultepec, que fue firmado en el 92, que duraron 12 años. La causa principal del conflicto armado en Colombia fue la desigualdad social, el narcotráfico, la falta de presencia estatal en regiones rurales. Al compararlo con Irlanda del Norte, encontramos que ahí se daba es más un conflicto sectario entre los católicos, nacionalistas, republicanos y protestantes. Era una cuestión más de orden religioso. En Sudáfrica encontramos más un conflicto, la causa principal era la discriminación racial institucionalizada por el régimen del apartheid. Y en El Salvador, al igual que en Colombia, encontramos también que había una desigualdad social, una represión política, un conflicto ideológico que se daba entre el marxismo y en ese momento por el gobierno. Queremos presentar cuáles han sido como los objetivos y los actores principales en Colombia. El objetivo era principalmente el desarme de las FARC, la reintegración de los excombatientes, la justicia transicional y el desarrollo rural. En los actores principales frente a este conflicto teníamos el gobierno colombiano, las FARC, la sociedad civil, Naciones Unidas, actores internacionales como Cuba y Noruega que participaron dentro de este proceso, de este acuerdo. En Irlanda del Norte encontrábamos que era un establecimiento de poder compartido que era desmilitarizado y eran unas reformas políticas, era como el objetivo principal de este acuerdo. Los actores principales para el acuerdo de Irlanda del Norte era gobierno británico, la IRA, los unionistas, la sociedad civil y como garante Estados Unidos. Para Sudáfrica, el acuerdo de Sudáfrica, encontrábamos que el objetivo era fin del apartheid, la integración política de todos los grupos con justicia y reconciliación, y los actores principales eran el gobierno de apartheid, el ANC, la sociedad civil, las comisiones de la verdad y los mediadores internacionales. Para el acuerdo de El Salvador encontramos que el objetivo principal era el desarme del grupo FML, las reformas políticas y sociales, la investigación de la violación de los derechos humanos y los actores principales eran el gobierno salvadoreño, la fuerza MLN, la sociedad civil, Naciones Unidas como actores internacionales. Frente a los mecanismos de implementación y actores internacionales, encontramos que en Colombia, dentro del mecanismo, encontramos la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la reintegración social, la reintegración social y económica para los excombatientes, los planes de desarrollo rural, el monitoreo internacional. Dentro de estos actores internacionales tenemos a Noruega y Cuba, apoyados también por la ONU para todo lo que es la implementación del apoyo internacional de manera económica, en este caso de manera financiera. En Irlanda del Norte, uno de los mecanismos de implementación fue la creación de una asamblea de poderes compartidos, comisiones de desarme, reforma política y un monitoreo internacional. Quien ayudó y medió en este caso fue Estados Unidos y la Unión Europea. En el acuerdo de Sudáfrica,
El mecanismo de implementación fueron comisiones de la verdad y reconciliación, reformas constitucionales, integración de las políticas del ANC y la creación de una nueva constitución. Dentro de los actores se encontraba más una condición que era una presión internacional contra el apartheid, que fue una mediación en esas negaciones con un apoyo económico posacuerdo. Si se dan cuenta, tanto en Colombia como en Sudáfrica se daban estos tipos de apoyos por parte de los garantes. En El Salvador encontramos la Comisión de la Verdad, el desarme como tal del grupo, las reformas democráticas y sociales que permitían generar estas garantías y la vigilancia de la ONU para que efectivamente se implementaran y se cumplieran los acuerdos. La mediación se dio a través de Naciones Unidas, supervisada a partir de estos acuerdos. Los siguientes aspectos son desafíos durante la implementación y el impacto a largo plazo que esto tuvo. Los desafíos durante la implementación. Hablamos en Colombia que había violencia residual, narcotráfico, reagrupación de excombatientes, falta de presencia del Estado en zonas rurales. Para Irlanda del Norte, tensiones sectarias persistentes, grupos disidentes que rechazan el acuerdo. Para Sudáfrica, desigualdad económica, pobreza persistente, tensiones raciales continuas. Para El Salvador, violencia de pandillas, inseguridad, falta de implementación completa de reformas. El impacto a largo plazo que esos acuerdos tuvieron fue para Colombia avances en la disminución de la violencia, pero persistencia de los grupos armados ilegales, dificultades en la reintegración social. Para Irlanda del Norte, mejoría en la convivencia entre comunidades, aunque aún persistían tensiones y actos de violencia esporádicas. En Sudáfrica, fin del apartheid, transición democrática, pero la brecha económica sigue siendo un desafío importante. Para El Salvador, paz duradera, pero con persistentes desafíos de pobreza y violencia de pandillas. El proceso de paz en Colombia enfrenta desafíos únicos debido a la complejidad de su conflicto que involucra a varios actores armados, el narcotráfico, falta de control estatal en ciertas regiones. Esto lo diferencia de otros países como Irlanda del Norte, Sudáfrica y El Salvador, donde los conflictos fueron más centrados en divisiones políticas o sociales claras, lo que facilitó acuerdos de paz más viables. En Irlanda del Norte, el conflicto se basaba en divisiones religiosas y políticas, y la solución que se alcanzó mediante un gobierno de poder compartido con la mediación internacional, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea. En Sudáfrica, el fin del apartheid fue impulsado por la presión internacional y el liderazgo de Nelson Mandela, quien promovió la reconciliación nacional. Aunque persisten desigualdades económicas, la transición política fue exitosa. En El Salvador, el conflicto fue más social y político y los acuerdos de paz de 1992 pusieron fin a la guerra, pero la violencia de pandillas y la falta de reformas sociales han dificultado la paz duradera. La comunidad internacional jugó un papel clave en todos estos procesos, pero en Colombia la intervención internacional no pudo resolver completamente los problemas internos como el narcotráfico y la fragmentación del conflicto. Además, las profundas desigualdades sociales y económicas en Colombia complican la implementación de los acuerdos. Los procesos de paz más exitosos han sido aquellos con conflictos más claros y focalizados, mientras que en Colombia la complejidad estructural y la persistencia de la violencia dificultan una paz completa. Los actores externos fueron decisivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y aportar en las áreas de justicia transicional y reintegración. Todos los procesos han tenido éxitos parciales. En algunos casos, como en Sudáfrica y en El Salvador, la transición política fue exitosa.
a diferencia de pronto que en Colombia y en Irlanda la paz es más frágil y se enfrenta a persistentes desafíos como la violencia y las desigualdades estructurales que se manejan en estos dos. La violencia residual y los grupos residentes son desafíos recurrentes en todos los procesos de paz. En el caso del narcotráfico en Colombia y las tensiones sectarias en Irlanda del Norte. También complicaron la implementación. En todos los casos, los acuerdos requieren un compromiso continuo. La implementación exitosa depende en gran medida de la existencia de mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad y planes de reintegración que aborden tanto los aspectos políticos como los aspectos sociales del conflicto. El proceso de paz en Colombia enfrenta obstáculos más complejos que los de Irlanda del Norte, Sudáfrica o El Salvador, debido a la fragmentación del conflicto, la persistencia del narcotráfico y las dificultades socioeconómicas estructurales. A pesar de los avances, la implementación del acuerdo aún no ha logrado consolidar la paz en su totalidad. Esto demuestra que la paz no solo depende de un acuerdo político, sino también de reformas profundas que aborden las causas estructurales del conflicto y de un compromiso continuo de todos los actores involucrados, incluidos los grupos armados disidentes y la sociedad civil. Como propuestas tenemos reforzar la presencia del Estado en las regiones rurales. Ejemplo internacional, Sudáfrica promovió la inclusión de áreas marginales tras el Apartheid. Estrategia para Colombia, mejorar infraestructura, salud, educación y seguridad en zonas rurales para asegurar que los acuerdos lleguen a todas las regiones. Promover una reconciliación nacional más inclusiva. Por ejemplo, en Sudáfrica se usó la Comisión de Verdad y Reconciliación para sanar heridas del apartheid. Para Colombia, reforzar la JEP y ampliar espacios de diálogo entre víctimas y victimarios a nivel local. También tenemos aumentar la participación activa de los excombatientes. En El Salvador se integró a combatientes en la vida política y social tras los acuerdos de paz de 1992. Y en Colombia, crear programas de reintegración política y social para excombatientes y apoyar sus iniciativas económicas. También implementar políticas públicas de desarrollo social, como en Irlanda del Norte, que se invirtió en educación y empleo en comunidades afectadas por el conflicto. Y en Colombia, aumentar la inversión en educación, salud y empleo en áreas rurales y vulnerables para reducir la desigualdad.